Tres. Ahora. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta última sesión del workshop am, Procesos Estocásticos en la Era Digital, Comunicaciones Inalámbricas y Análisis de Datos. Am, en esta ocasión vamos a tener como ponentes a dos grandes profesionales. Eh, el doctor Marcelo Molina Silva, quien, valga decirlo, es uno de los precursores, de hecho el principal precursor de este workshop, am, cuya hoja de vida es muy nutrida e impresionante. Ha estado ligado más de 17 años a la academia en el área de las telecomunicaciones, empezando con una licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, además de tener diplomado en formación docente, diplomado en gestión de redes y seguridad, ambas de la Universidad Católica San Pablo, una especialidad en redes de comunicaciones y telemática, también de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Además de eso, tiene dos maestrías, una maestría de telecomunicaciones y telemática en la UCB San Pablo, um, y una maestría en sistemas de comunicación realizada en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Además de eso, tiene un doctorado en electromagnetismo aplicado, realizado también en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro de Brasil. Um, Marcelo también tiene 10 años de experiencia en docencia universitaria, pero también ha trabajado de la mano con diferentes empresas del rubro de las telecomunicaciones, a STS, por ejemplo, como ingeniero de proyectos, Tigo, como ingeniero en el área de Core Network, ANSA, ingeniero de proyectos, Entel, en activos fijos, MSI Américas, como Cyber Cloud Manager, y, y la TEC como docente y socio en el Instituto Latinoamericano de Tecnología en el Diplomado de 5G en la materia de sistemas de comunicación, y también la Universidad Técnica Oruro, la UTO, como docente del Diplomado de Automática y Telecomunicaciones. Actualmente, ya para terminar, su nutrida hoja de vida, que es impresionante, Marcelo ejerce en este momento el cargo de docente investigador a tiempo completo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y más importante aún, es el responsable del Instituto de Investigaciones Aplicadas IA de la Facultad de Ingeniería. Estimado Marcelo, el micrófono es tuyo y mucha suerte. Muchas gracias, estimado Edgar. Voy a compartir la pantalla y empezamos con la presentación. Ahora sí, no sé si consiguen ver la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la introducción, estimado Edgar. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia al último día de este evento, ¿no? Que ha sido realmente un esfuerzo de todos, ¿no? Muchas gracias, estimado Edgar, porque en esos momentos en los que tal vez necesitamos fuerzas para continuar en este proyecto, ahí Yo el creo que es mensaje y así, las buenas ganas de continuar de Edgar es que nos levantó a continuar en este, en este programa, ¿no es cierto? Voy a mutear, por favor, a las personas que tengan el micrófono abierto Ya la local. muteé, que tenía el micrófono abierto. Perfecto. Muchas gracias, entonces. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser una simulación del sondeo del canal de propagación, ¿no es cierto? Les voy a comentar justamente cuál sería el objetivo de esta investigación que se realizó. Entonces, principalmente se ve que en la nueva era de la información
Observamos justamente con las computadoras personales, teléfonos celulares, Internet, ¿no es cierto? El Internet incluso de las cosas llega a ser parte de esta nueva era de la información, ¿no? Lo que nos invita a un intercambio rápido de la información, la evolución de las redes de comunicación de alta velocidad y muestran, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de conectividad entre este tipo entre estas tecnologías que están surgiendo, ¿no es cierto? Entre ellas están las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Que son es la movilidad, que tiene las ventajas de movilidad y versatilidad. Y también está la conectividad a través de un sistema alámbrico, se podría decir, ¿no? Por cable, donde su gran ventaja es de que la demanda puede ser satisfecha, ¿no es cierto? Porque en un ambiente inalámbrico, tú vas a tener un cierto ancho de banda y no puedes excederte ese ancho de banda porque tienes un agente que te regula, ¿no es cierto? Que es la ATT en nuestro caso en Bolivia. En cambio, en comunicaciones a través de cables, entonces la demanda puede ser satisfecha simplemente con el uso de más cantidad de fibra óptica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo único que te va a limitar ahí va a ser tu bolsillo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, creo que somos conscientes todos de que hoy en día no aguantamos estar conectados, ¿no es cierto? Tal vez a algún teléfono, ¿no? Creo que a pocos son los que conocen el teléfono como tal, ¿no? Sino sus teléfonos celulares. Todos tienen esa posibilidad de tener un acceso a través de un teléfono celular. Entonces, bueno, principalmente lo utilizamos, ¿no? Entonces, pasa de que está ganando mucho más terreno entonces estas comunicaciones inalámbricas. Ahí nos presenta la diapositiva que el desarrollo de varias tecnologías para la utilización adecuada de los recursos. Entonces, a esta utilización adecuada de los recursos menciona principalmente a lo que es nuestro espacio radioeléctrico, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver el espacio radioeléctrico, realmente está bastante copado, saturado, ¿no? Entonces, de alguna forma habría que desarrollar tecnología para aprovechar al máximo ese espacio radioeléctrico. Entonces, ahí es de que va este estudio, ¿no? A través de la caracterización del canal de propagación, ¿no es cierto? Es de que vamos a conocer exactamente qué es lo que esconde este canal de propagación y gracias a eso vamos a reforzar nuestra señal OFDM, nuestra señal que se utiliza para las transmisiones inalámbricas, ¿no? Entonces, básicamente, el documento, el trabajo que les voy a presentar está desde la antena que es transmisora, como ustedes pueden ver en la imagen, esa es una antena justamente, son antenas, varias antenas en realidad, que propagan la señal y que puede llegar a nuestro dispositivo móvil, ¿no? Entonces, tenemos que saber de que nosotros tenemos total dominio en la parte de transmisión como en la parte de recepción, lo que quedaría en una incógnita o sería difícil justamente saber exactamente qué es lo que pasa es en el canal inalámbrico, ¿no? Entonces, como bien lo exponía nuestro estimado ahí colega de Brasil, Leonardo, el día de ayer, lo que podríamos hacer como una solución es enviar un impulso y ver la respuesta al impulso, ¿no es cierto? Y ahí podríamos observar cuántos caminos es de que escogió la señal para justamente llegar a nuestro dispositivo, ¿no? Esos van a ser los multitrayectos, ¿no? Entonces, dentro de cada una de, tal vez de los planeamientos que se vayan a hacer de estas redes inalámbricas, debería realizarse una campaña de medidas, ¿no? Usualmente no se realiza una campaña de medidas sino directamente instalan los equipos, ¿no es cierto? Ven de que exista un buen nivel de potencia y señal recibida y ahí acabó la ciencia, ¿no? Justamente eso es lo que pasa tal vez para muchos de nuestros casos, ¿no? Sin embargo, para reforzar la señal, ¿no es cierto? Para tal vez ver el tema de nuestros recursos, ¿no es cierto? Para adecuar estos recursos, tal vez utilizarlos de la mejor manera, estos recursos. Deberíamos realizar una campaña de medidas. Con esa campaña de medidas obtenemos resultados importantes que justamente vamos a blindar a nuestra señal OFDM, por así decirlo, para que no sufra de algún tipo de interferencia o pérdida incluso de símbolo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el último cuadro ahí menciona, ¿no? Antes de desarrollar un proyecto de sistemas de comunicación, es fundamental estudiar las características del canal. Entonces, básicamente esta es la construcción de la señal OFDM.
nosotros utilizamos nuestros celulares, tal vez no sepamos de qué utilizamos una señal o FDM para su transmisión, ¿no? Para la transmisión de voz. Entonces, no solamente en esta tecnología, también para televisión digital, ¿no? Y para otras tecnologías también utilizamos una señal o FDM, ¿no? Entonces, la señal que nos llega desde las antenas hasta nuestros dispositivos es justamente lo que les se está mostrando ahí en la diapositiva, ¿no? En realidad, ese sería un pequeño sistema de comunicación para la generación de la señal o FDM, donde vas a tener una generación, o bueno, vas a tener unos bits, ¿no? Una trama de bits que al final de cuentas pasa ahí por una modulación digital. Esa modulación de cuatro símbolos es una modulación 4PSK o 4QAM. Pasa por serie paralelo, ¿no es cierto? SNK va a ser nuestra señal o FDM SN en el símbolo K, ¿no es cierto? Entonces cada una de las soportadoras estas va a ser justamente el K, ¿no? SN va a ser la señal OFDM, ¿está bien? Todo esto va a ser la señal OFDM, SN, y K va a ser el número de su portadora en el que se encuentra, ¿está bien? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, esta subportadora tendría que ser SN, no sé, uno y K debería ser uno 2 3 4 5, ¿no? En la subportadora 5. Entonces, pasa después por un cero padding que también tiene la misma misión que el prefijo cíclico de evitar la interferencia intersimbólica. Pasa por una transformada inversa de Fourier, lo que genera esa ortogonalidad entre las subportadoras, ¿no es cierto? Después, esta señal está en el dominio del tiempo, SNI, es incorporado un prefijo cíclico, que al final de cuentas es la parte inferior o la última parte de la señal, ¿no es cierto? En el dominio de del tiempo, ¿no es cierto? Se lo pasa al inicio, ese sería el uso del prefijo cíclico y te sirve para evitar la interferencia intersimbólica y así la pérdida de símbolo, ¿no? Después pasa a un convertidor paralelo serie y vas a tener tu señal en banda base, ¿no? Esta señal todavía se encuentra en banda base. Esta señal en banda base puede ser representada a través de sus componentes de amplitud y fase, perdón, fase y cuadratura. Esta suma de fase y cuadratura es nuestra envoltoria compleja, ¿no? Este va a ser un número complejo en realidad. Entonces, una vez de que tenemos esta información, esta señal en banda base, eso significa que el espectro de la señal se encuentra en cercanías del eje cero, justamente es lo que estamos observando ahí. Este es el eje cero, esta es la señal, y se encuentra su espectro en cercanías del eje cero, entonces, bueno, mi señal está en banda base. Lo que hacemos a continuación es colocar esas dos señales de fase y cuadratura en nuestro generador de señal. En el generador de señal, lo que hace es modularlo por una frecuencia portadora mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que hace es ese espectro en frecuencias en torno al eje cero se desplaza a frecuencias mucho mayores, ¿no? Que por ejemplo, para lo que correspondería a transmisiones en televisión, ¿no es cierto? Correspondería a sus 600, 300 MHz, ¿no? Entonces, bueno. Una vez de que llega al receptor, lo que se realiza para descubrir, por ejemplo, el tema de los multitrayectos, el multipalo que hablaba justamente Leonardo, es aplicar una autocorrelación de la señal, ¿no? Y también lo que habíamos visto con el profesor Yuri, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes es una antena, ¿no es cierto? Tienes un receptor. Imaginemos que tienes un rayo directo que va hasta el receptor, ¿no es cierto? Imagínate que llega tu señal y tú aplicas la autocorrelación de la señal, ¿no? Entonces, lo que vas a tener como respuesta va a ser un impulso, ¿está bien? Después, imaginemos este otro trayecto que justamente es el camino TX a RX, ¿está bien? Que tendría el mismo tiempo que el camino TX CRX, ¿no? Entonces, si justamente estos puntos están parados o están situados en los focos de la elipse, entonces estos trayectos tendrían la misma duración, ¿no? Tendrían la misma distancia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de estos dos trayectos? Sería justamente el ángulo o la fase. Entonces, algo que tenemos que ser conscientes a la hora de observar la propagación de la señal
es de que la antena propaga en varias direcciones, ¿no? No solamente una señal, sino N señales. Y puede ser de que esta señal vaya en rayo directo y tengamos una línea de vista, ¿no? Con el transmisor. Muy bien. En el otro caso puede ser de que lleguen por diferentes lugares, ¿no? Y que estos trayectos, tal vez la señal haya sufrido por tema de reflexión, difracción, refracción, ¿no? Esos van a ser los multitrayectos. Muy bien. Ahora, si abordamos, por ejemplo, el tema de el multipercurso, el multitrayecto que haya recorrido el camino TXA, RX y TXB, RX, si se dan cuenta, existe una diferencia en distancia, ¿no es cierto? Si sumamos las distancias de ese trayecto TXA, RX y TXB, RX, van a ser diferentes, ¿no es cierto? Lo que va a ser igual en este caso va a ser la fase. Entonces, algo que también tenemos que tener presente, aparte de que la antena propaga en diferentes direcciones la señal, es de que las señales llegan al receptor de una forma atenuada, desfasada y retardada, ¿no? Si todas ellas aplicamos una autocorrelación de esta señal, entonces vamos a tener este perfil de retardo, ¿no? Este es el Power Delay Profile que también nos habló profesor Leonardo el día de ayer, ¿no? Entonces, aquí hemos enviado tan solo una señal y hemos recibido tres señales, ¿no? Ahí aplicamos la autocorrelación para ver el perfil de retardo y tenemos esto, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ahora? ¿No? La pregunta es esa. ¿Para qué nos va a servir el perfil de retardo? Entonces, el perfil de retardo te sirve para dimensionar tu señal OFDM, ¿no es cierto? Ustedes han visto de que aquí tenemos un prefijo cíclico. Nos va a servir justamente para dimensionar el tamaño de este prefijo cíclico y evitar la interferencia intersimbólica. Porque en el capítulo de interferencia, que ustedes seguramente han debido abordar, es si una señal, por ejemplo, llega con la misma fase, ¿no es cierto? Son dos señales con la misma fase, entonces estas se amplifican. Pero si estas vienen desfasadas 180 grados, se anulan, ¿no es cierto? Entonces, para evitar justamente la pérdida de símbolo, es de que se tome en cuenta esa pérdida, ese perfil de retardo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos va a dar es esta distancia o esta redundancia en realidad, ¿no? Este es el prefijo cíclico. Al final de cuentas, esta forma de onda, ¿no es cierto? Porque tiene que ser en el dominio del tiempo, viene a ser la parte posterior de esta forma de onda, ¿no? Si observan aquí, aquí están los dos picos y aquí están los otros, ¿no? Aquí están los dos picos y aquí están los demás. Entonces, lo que se hace para evitar la interferencia intersimbólica es de que en el dominio del tiempo se corte pedazo de esta señal, ¿no es cierto? Y se lo lleve adelante, ¿no? Entonces, con eso evitas justamente de que exista algún tipo de retardo que justamente te haga perder toda la transmisión, ¿no? Ahora, este prefijo cíclico va a variar, ¿no? Va a ser de diferentes tamaños. Puede ser de un 16avo, un 32avo, ¿no es cierto? Este incluso va a ser de mayor, ¿no es cierto? Perdón, este es de un cuarto, ¿no es cierto? El que está aquí es de un cuarto. Entonces, de todo una señal en el dominio del tiempo, dividimos a un cuarto, ¿no es cierto? Y un cuarto es el que se repite aquí adelante, ¿no? Un 16avo de estas señales que se repite aquí. Y un 32avo es que se repite aquí adelante. ¿Listo? Y con eso vamos a evitar la interferencia intersimbólica, ¿no? Va a depender mucho la dispersión de los retardos para saber cuál sería el tamaño de este prefijo cíclico, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en esos trayectos son muy largos, entonces claro que nuestro perfil de retardo va a ser cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso vamos a necesitar de un prefijo cíclico también mayor, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues entonces mandemos mientras mayor sea el prefijo cíclico, vamos a evitar de la interferencia intersimbólica, ¿no? Pero ahí el problema es de que estás enviando la información dos veces y no estás haciendo nada eficiente. Entonces, es uno por otro, ¿no? Por eso mismo tendrías que realizar las campañas de medidas del ambiente en que se va a propagar tu señal. Tendrías que tener este dato, ¿no es cierto? Y configurar el tamaño aproximado, por eso es de que se sacan estadísticas de las campañas de medidas que vas a tener, ¿no?
Entonces vas a obtener ahí la media de la dispersión de los retardos y esa media de la dispersión de los retardos ya te puede dar justamente qué valor o qué tamaño tendría que ser esta redundancia, ¿no? Entonces, ahí la pregunta era la siguiente. Nosotros estábamos muy acostumbrados a realizar campañas de medidas allá en Brasil. Sin embargo, ¿no? Nosotros introducíamos una señal, transmitíamos la señal, recibíamos la señal, aplicábamos la autocorrelación y encontrábamos multipercursos. Pero teníamos diferentes señales OFDMs que podíamos transmitir. No sabíamos cuál de ellas era la mejor para realizar este sondaje. ¿Listo? Esto es lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Que es la propagación de la señal, recibir, aplicar la autocorrelación de la señal. Es el sondaje del canal. Entonces, al final de cuentas, no sabíamos cuál de las señales que estábamos generando era apropiada para hacer ese sondaje. Entonces, lo que se hizo, ¿no? Es, bueno, vamos a generar entonces nosotros, por nuestra cuenta, un canal, ¿no? Vamos a generar un canal conocido para nosotros. Entonces, vamos a inyectar la señal. Vamos a observar si es que esta señal puede detectar estos multitrayectos, ¿no? Vamos a observar cuál de estas señales es la que mejor detecta estos multitrayectos, ¿no? Estos deltas de Dirac o impulsos, ¿no? Entonces, ahí es de que ingresamos a lo que sería esa simulación del canal, porque realmente, imagínense, creo que es algo difícil pensar de qué manera voy a simular el canal, ¿no? Como aquí se observa. ¿De qué manera podría simular un canal de este tipo? Entonces, tuvimos que realizar campañas ahí de medidas, hacer tal vez algún tipo de comparación y principalmente referencias bibliográficas, ¿no? Y lo que también les recomiendo a mis estudiantes de metodología de la investigación es de que las referencias bibliográficas son cruciales para su investigación, ¿no? Entonces, gracias a esas referencias bibliográficas, nosotros podríamos aprender esa metodología que se utilizó para el desarrollo y la obtención de ese resultado de multitrayecto. Y aparte de eso, nosotros dar nuestro aporte, ¿no es cierto? Entonces, no se trata ahí de descubrir la pólvora, pero sí se trata de dar un pequeño aporte a lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de nosotros era evaluar tres señales. Tomamos en cuenta justamente la forma de obtención del perfil de retardo, ¿no es cierto? Y a través de eso y aplicar una matemática y hacer la evaluación de cuál de estas señales era la que mejor sondaje realizaba del canal de propagación, ¿no? Entonces, básicamente es ese el trabajo que les quiero presentar. El diagrama que vamos a utilizar es una señal OFDM, ¿no es cierto? Que está representada aquí de una forma discreta, SNTS, ¿no? TS que sería el tiempo de símbolo. GT, que es un filtro coseno levantado. Tienes justamente el canal de propagación. Aquí imaginen que se está propagando la señal y aquí tienes el canal de propagación. Este HT va a ser esto de aquí, ¿no? Es el canal de propagación. ¿Listo? Entonces, una vez de que llega la señal, tienes que aplicar la correlación, ¿no? De esta misma señal con su traspuesto conjugado, ¿no es cierto? Muy bien, para tal vez mostrarles de qué manera es de que se genera este multitrayecto, les voy a mostrar aquí una simulación de lo que representa ser ese multitrayecto. En realidad viene a ser algo así, ¿no? No sé si pueden ver el video, Edgar. Se ve, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, básicamente ese es el multitrayecto, ¿no? Usualmente nosotros lo dibujamos con dos o tres multitrayectos, pero en realidad llegan de varios lugares, ¿no? De varias direcciones, ¿no es cierto? Es de que llega a nuestro receptor de una forma así, ¿no? Entonces tienes N lugares por donde llegan estos multitrayectos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con algunos estudiantes también estamos generando este tipo de simulación, ¿no? Que ya lo tenemos ahí, que estamos pensando justamente realizar este tipo de simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la forma en la que los multitrayectos llegan a nuestros dispositivos móviles, ¿no?
Es posible de que tú no te encuentres. A ver, vamos a quitar el volumen aquí. Es posible que tú no te encuentres en una zona de línea de vista directa con la antena, pero puede ser que a partir del multitrayecto, como les mostraba ahí, es de que ustedes pueden llegar a obtener señal en sus dispositivos móviles, ¿no? Entonces, el multitrayecto es cierto de que puede ocasionar esa interferencia intersimbólica y pérdida de símbolo, pero si viene con una cierta fase, que no sea 180 grados, entonces vendría a contribuir. Y aparte de eso es que gracias al multitrayecto es de que tú puedas tener señal en tu celular sin estar en línea de vista directa con la antena transmisora, ¿no? Entonces, vamos ahí a compartir la diapositiva. Muy bien, continuemos entonces. Lo que vamos a tener es una matemática que nos va a explicar de qué forma vamos a generar este perfil de retardo, ¿no? Bueno, también voy a acelerar un poco, no voy a ser tan minucioso en explicarles qué es qué cosa, ¿no? Pero este HT es el canal, ¿está bien? AT, A sub cero va a ser justamente la amplitud, estas van a ser las deltas o los impulsos, ¿no es cierto? Y aquí va a venir una condición de retardo y también de desfase, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser nuestro canal HT, como les decía, este es nuestro canal HT y es esto de aquí, ¿no? Lo que compone desde la antena transmisora hasta la antena receptora. Ese va a ser el HT. Entonces, aquí tenemos el HT en su forma matemática, en el dominio del tiempo. Si aplicamos una transformada de Fourier a esto, vamos a tener esto de aquí. ¿Está bien? Y pasa lo siguiente, que aquí aplicamos un filtro coseno levantado. Entonces, ese filtro, ¿no? Se va a convolucionar con lo que sería este canal, ¿no? Entonces, este HT, trátenlo como si fuera este canal, ¿está bien? Y ese canal, al final de cuentas, va a ser esto que les mostraba, este perfil de retardo. Este perfil de retardo, entonces, básicamente va a ser, te va a mostrar qué caminos son los que se han escogido, ¿no es cierto? Estos van a ser los tres caminos que se han escogido. Y te va a mostrar también de qué forma está correlacionada la señal, ¿no? Si, por ejemplo, ha llegado de una forma directa al transmisor, la señal no ha sufrido mucho, entonces la correlación de esta va a ser bastante alta, ¿no? En cambio, las otras, a medida que va pasando una distancia mayor, se supone que ha sufrido de más reflexiones, por ejemplo, la señal o difracciones y demás, ha sufrido mucho más, entonces el nivel de amplitud de la correlación cada vez va a ser menor, ¿no? Entonces tiene justamente este decaimiento exponencial usualmente el perfil de potencia de retardo, ¿no? Entonces, con ese HT vamos a aplicar la convolución con ese filtro que les comentaba. En el dominio de la frecuencia lo vamos a ver simplemente como una multiplicación, ¿no? Entonces, en el dominio del tiempo es convolución, en el dominio de la frecuencia es multiplicación. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Va a ser de ahora en adelante ese GSIST, ¿no? Nuestro canal. Ese GSIST, si nosotros aplicamos la señal convoluido con la misma señal traspuesta conjugada como se observa aquí, vamos a tener como respuesta el perfil de retardo, ¿no? Entonces, esta ecuación que está aquí, que ustedes observan, va a ser justamente la razón del trabajo de investigación y gracias a esto es de que vamos a poder simular el canal de propagación. ¿Listo? Si aplicamos una transformada de Fourier de esto, vamos a tener este resultado que está aquí y vamos a observar que todas las convoluciones pasan a ser multiplicaciones, ¿no? Entonces, si es que nosotros quisiéramos hacerlo paso a paso esto, podríamos tener aquí la función impulso, ¿no? Que sería justamente este de aquí, ¿no? Este HT. ¿Está bien? Este es nuestro filtro, coseno levantado. Entonces, aquí se aplica una propiedad de la convolución, que significa lo siguiente. Em, Toda función impulso desplazado tau veces, ¿no? Convoluido con cualquier función, ya en este caso nuestra función impulso, va a representar ser la misma función desplazado tau veces, ¿no? A ver, nuevamente, estas funciones impulsos, ¿no es cierto? Desplazados tau, segundos, ¿no es cierto? Así como los observamos aquí. Si convoluimos esto de aquí con esto de aquí, con el filtro coseno levantado, la solución va a ser la misma función,
Pues aquí podría ser otro tipo de función, ¿no? La misma función desplazado, tau segundos, ¿no? Entonces es eso justamente lo que tenemos aquí. Entonces, básicamente, este va a ser mi perfil de retardo, ¿no? Lo que yo tenía aquí para explicarles, esto de aquí, lo estamos simulando como esto de aquí, esto de aquí. ¿Está bien? Ahora, una vez de que tenemos eso, también construimos la señal OFDM. También a mis estudiantes ahí de metodología de la investigación saben muy bien de que el resultado es parte justamente de tus objetivos, ¿no es cierto? Pero no es lo más importante que que vas a ganar en una investigación, sino todo el conocimiento que has venido trabajando durante el desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, la misma elaboración de la señal OFDM, como les había mostrado aquí, es importante, ¿no? Esta misma elaboración de la señal OFDM hemos utilizado para la generación de esas tres señales que les voy a mostrar. La diferencia ahí es de que hemos cambiado de secuencias. La primera es una secuencia aleatoria, la segunda es una pseudo noise y la tercera es una Shun, ¿no? Entonces las secuencias binarias han cambiado y con eso cambia la señal, ¿no? Entonces estamos utilizando tres diferentes señales y vamos a evaluar esas señales, cuál de estas tres señales es la que mejor realiza el sondaje del canal, ¿no? Como ustedes ya saben, hemos simulado ya un canal, entonces ya no es desconocido para nosotros, lo estamos utilizando así porque de esa forma vamos a saber cuál de estas tres señales ha sido el que mejor ha calcado, se puede decir, o el que mejor ha identificado cada uno de estos perfiles de retardo, ¿no? Esta es una señal OFDM. La primera fila son tres señales OFDMs con secuencias diferentes, ¿no es cierto? Estas señales son en el dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Están en el dominio de la frecuencia. Estas otras que están aquí abajo son las mismas señales OFDMs, pero en el dominio del tiempo. Está bien. Y aparte de eso es de que observamos las componentes de fase y cuadratura, ¿no? Que son justamente las señales en banda base. Entonces, bueno, básicamente se hace esto, se hace esto de aquí, que es el corazón del trabajo, ¿no es cierto? Esa convolución. Y vamos a obtener como resultado esto de aquí, ese perfil. La línea negra va a ser el canal como tal, ¿no es cierto? Esa línea negra va a ser esto de aquí. Y las otras líneas de color va a ser justamente las diferentes señales. Entonces lo que hemos hecho es esta parte de aquí del SNTS va a ser nuestra primera señal OFDM en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? Con las secuencias randómicas. Esta misma señal con su traspuesto conjugado, aplicamos la convolución de todo esto, ¿no? Aquí está el perfil de retardo que lo acabamos de realizar. Y vamos a tener como respuesta esta línea azul que se puede ver aquí, ¿no? Hay una línea azul ahí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, si observan, es como si estuviera calcando el canal, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ha pasado con las demás, las otras dos señales, la pseudo noise y la shadow shun, ¿no? Después se aplicó también el efecto Doppler al canal, ¿no es cierto? Que justamente acontece cuando existe un movimiento y ustedes lo pueden tomar ahí como referencia cuando una ambulancia se acerca o se aleja, entonces hay una diferencia de sonido, ¿no? Si pudiéramos barrer esa información, es una frecuencia que se va dislocando de frecuencias bajas a frecuencias altas, ¿no? De altas a bajas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí en esta figura, ya van a ser los resultados en realidad, va a ser con unas relaciones en el ruido bastante bajas, ¿no? Y vamos a ver la comparación de cada una de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos variando esa relación en el ruido y estamos obteniendo resultados de el root mean square error, ¿no? Y aquí estamos obteniendo esos resultados de forma numérica, ¿no? Y vamos evaluando cuál de estos es el que menor error tiene. Por ejemplo, cuando tenemos una relación señal-ruido de -10, ¿no? Que posiblemente sea este escenario, entonces ahí tenemos 9.2 para la secuencia RAND, de pseudo noise es de 11 y la Shun es de 8, ¿no? Cuando digamos la relación señal-ruido es de 10, posiblemente sea este escenario, entonces el ruido es mucho menor. Ahí observamos y aquí tiene 0.06, aquí tiene 0.07, ¿no? Entonces, bueno, eso y también aplicando el canal con el efecto Doppler, ¿no? Entonces, bueno, se obtiene justamente esos resultados y también aplicamos el resultado de ver cuáles son los falsos positivos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los falsos positivos? Ustedes han visto de que cuando aplico la correlación o la autocorrelación de la señal, se generan estos, eh, parecería que fueran como armónicos o ruidos, ¿no? Porque en realidad nuestro canal en cero, ¿no es cierto? Es esta línea azul, este es el canal, ¿no? Entonces, no hay un multipercurso por aquí, ¿no? Entonces, este ruido que se provoca a través de la autocorrelación, también lo tomamos en cuenta como si fuera un ruido, ¿no? Entonces, también le aplicamos aquí lo que sería el root mean square error y mostramos ahí los diferentes resultados, ¿no? ¿Cuál de ellos ha sido el que tuvo el menor error medio cuadrático? En este caso fue la Sato-Shun. En este caso también aplicando con el Doppler, también es la Sato-Shun, ¿no? Entonces, bueno, lo que faltaría tan solo explicar es de dónde es de que se obtiene este efecto Doppler, ¿no es cierto? Ahora el efecto Doppler tú vas a obtenerlo si es que existe movimiento, vas a tener mayor efecto Doppler en tu transmisión. O sea que si tu transmisor o tu receptor están en movimiento o ambos, ¿no? Están en movimiento, vas a tener mayor efecto Doppler que en una comunicación fija. Pero eso no quiere decir que cuando estés en una comunicación fija, o sea, me refiero a una comunicación fija en que tienes el transmisor y el receptor fijos como tal, ¿no es cierto? Entonces no hay movimiento entre ellos, pero existe el movimiento de los dispersores, ¿no es cierto? De los multitrayectos. Entonces, por más de que tu comunicación sea fija, de forma inalámbrica, igual vas a tener un efecto Doppler, ¿no? Y ese efecto Doppler se lo calcula, o bueno, se llegó a este resultado donde tienes las muestras gaussianas, se filtran a través de un filtro Doppler de una campana de Gauss y vas a obtener una variación, ¿no? Esto es para un ambiente fijo. Y para un ambiente móvil vas a tener las mismas componentes gaussianas, se filtran a través de un filtro de Jacobs y vas a tener una variación aún mayor. Entonces, estas variaciones se las coloca en la amplitud del canal, ¿no? De cada uno de los canales. Y vas a obtener, ¿no? Aquí justamente esas son las componentes de amplitud de cada una de esas componentes. Van a ser justamente estas de aquí, ¿no es cierto? Aquí están en fase y cuadratura. Se multiplican por cada uno de los canales que tú has generado, ¿no es cierto? Este es el canal de directo, por ejemplo, en línea directa hacia el receptor. Este es un multipath, ¿no? Un multitrayecto. Este es otro multipath, ¿no? Y a todos ellos se le va multiplicando por esta variación. Observemos que las muestras filtradas, las muestras gaussianas filtradas, ¿no es cierto? A través de un filtro gaussiano, observemos que la variación es menor que estas otras, ¿no? Que es justamente filtradas a través de otro filtro. Entonces, cuando estemos en comunicaciones móviles, este canal va a variar bastante a comparación de las comunicaciones fijas. Y es eso lo que se quiere hacer, ¿no? Finalmente vas a tener este resultado. Es una matriz eh, de resultados. En realidad, este resultado que te mostraba aquí, que es el perfil de retardo, ¿no es cierto? Este es un perfil de retardo. ¿Cómo lo obtienes? Lo obtienes enviando una señal OFDM y aplicas una autocorrelación de todas las señales que han llegado, ¿no? Pero has enviado tan solo una señal. Entonces puede ser de que en este caso tengas una, dos, tres, cuatro, cinco contribuciones. Tendrías que tener eh, cinco de estos, ¿no? Muy bien, cinco de estos. Pero, ¿qué pasaría si envías la segunda señal y la tercera y la cuarta? Entonces, por cada una de las señales vas a tener un perfil de retardo, ¿no? Un perfil de potencia de retardo. Y este perfil de potencia de retardo lo vas a colocar en una matriz, ¿no? Y vas a tener este efecto. Entonces, aquí puedes observar, por ejemplo, de que el canal va a ir variando, ¿no es cierto? Tanto su amplitud como también existe una variación de fase y también una variación de retardo, ¿no? Entonces, ese básicamente es en una comunicación fija y esto es una comunicación móvil, ¿no? Entonces, observen de que la variación en una comunicación móvil incluso es mayor por estos efectos, por este efecto Doppler, ¿no? Entonces, bueno, tomarlo en cuenta. El paper que justamente se realizó de este experimento, de este trabajo de investigación, primero vino a contribuir a la tesis de un estudiante, ¿no? Queremos dar continuidad con la tesis de un estudiante también que está a punto de egresar de la carrera. Y lo que se tiene es resultados de cuál de estas tres señales, ¿no?
que se han evaluado es la que mejor sondaje realiza al canal de propagación. En todo caso, el resultado salió que la Sadoshun es la que mejor resultados tiene, ¿no? A la hora de realizar ese sondaje del canal de propagación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el tema que les quería comentar el día de hoy. La señal con el mejor desempeño en realidad del sondeo es el canal de simulado, es la adopción, como les decía. Corroboración de fenómenos también es una de las conclusiones que tenemos, esa corroboración de fenómenos como la atenuación, el desfase, el retardo, ¿no? Es lo que podemos observar en nuestro Power Delay Profile, en el perfil de potencia y retardo. Los desvanecimientos que existen en realidad en comunicaciones fijas como también móviles, ¿no? Y recrear las condiciones del canal, ¿no? Es justamente la experiencia que nos llevamos a realizar este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, el equipo ahí que colaboró, que siempre estuvo allá en Río de Janeiro colaborándome para la realización de este mismo trabajo y para las campañas mismos de medidas, ¿no? Porque este resultado que les estoy mostrando aquí es una simulación como tal, ¿no? No se realizan campañas de medidas. Esto es 100% simulación. Sin embargo, fue uno de los resultados de mi tiempo allá en Brasil, ¿no? De mi tesis. Y otro tipo de resultado fue la comunicación vehículo a vehículo y ahí justamente se muestran, ¿no? El transmisor, el receptor, que ya en otra oportunidad vamos a poder evaluar esa dispersión de los retardos y demás. Muy bien, esa sería la presentación y bueno, justamente a continuación viene a realizar su presentación Pedro, es el que está aquí de la polera blanca, ¿no es cierto? Ahí aprovecho la foto para presentarlo. Y bueno, te dejo ahí, Edgar, para que lo puedas presentar, por favor. Claro. Gracias, Marcelo, por tu presentación. No sé si formulamos preguntas o pasamos directamente a la presentación del doctor Pedro. Sí, no sé si existe alguna pregunta ahí. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Adelante, Pablo. Gracias por su presentación, doctor Molina. Tengo una consulta. Sí. ¿Se puede reformular el problema como un problema de teoría de grafos? ¿A qué te refieres con ese teoría de grafos? Eh, ya que hay varios, la señal que envía el transmisor y el receptor toma diferentes caminos y cada camino que llega tiene, parece por lo poco que entendí, una especie de peso con cuánto de intensidad llega hacia el receptor. Entonces, una vez analizado el problema de los retrasos y ese perfil, da la sensación de que se podría formar una especie o un análogo de una matriz de grafos para ver cuánto contribuye cada señal hasta llegar al receptor. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se Eh, podría? Claro que sí, excelente ahí la consulta, Paolo. De hecho, es de que se analiza exactamente la contribución de cada uno de estos multitrayectos. Ellos vienen de forma desfasada, retardada y atenuada, ¿no es cierto? Entonces, sí se podría, de hecho, es de que sería un abordaje un poco diferente al que nosotros estamos tomando en cuenta, pero sí se podría tomar en cuenta y se podría armar un trabajo de investigación. Ahora, podría ser un enfoque, ¿no es cierto?, descriptivo el que se lo vaya a realizar. Sin embargo, me parece que también una vez obtenido el resultado se podría hacer una comparación de ellos, ¿no? Entonces, llevar a esto un enfoque comparativo, por ejemplo, de los dos resultados sería interesante. Ah, ok, porque no sé, tal vez estoy equivocado, tal vez en la autocorrelación de todas las señales se pierde algo de información Sí, o no es. lo que pasa es de que cuando tú aplicas la autocorrelación, ¿no es cierto? Va a existir justamente esos armónicos que les mostraba, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de realizar este trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad ese ruido de correlación, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, encontrar el canal de propagación real, este ruido no existiría en realidad. Viene a ser de la misma autocorrelación de la señal, ¿no? Entonces no se podría decir de que es exactamente, o como ustedes han podido ver, no es
una copia exacta del canal, sino que existe un pequeño ruido, ¿no? Entonces, de hecho, es de que va a depender mucho de las secuencias que van a ser introducidas al canal, o bueno, va a depender mucho de la señal que vas a utilizar en realidad para el sondaje del canal y encontrar estos multitrayectos, ¿no? En la práctica lo que pasaba es de que utilizábamos una señal, ¿no? Encontrábamos los multitrayectos y posiblemente aplicando con otra señal encontrábamos tal vez un poco diferente el escenario, ¿no? Claro que por naturaleza debería ser así porque el canal es una variable aleatoria, ¿no? Va a variar en el tiempo, nunca va a ser continuo, pero de cualquier forma ahí seguía esa duda, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez sea el problema de las señales, ¿no? Entonces ahí teníamos que hacer un test de cuál de estas señales realizaba mejor su trabajo de realizar el sondaje del canal, ¿no? Excelente, Pablo, muchas gracias. Gracias. Listo. Yo creo que podemos pasar para la siguiente presentación, Marcelo. Claro que sí. Pedro, sí, perfecto. ¿Qué tal, Pedro? Entonces, ¿Todo bien, listo. Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas Ahí, noches, buenas noches. qué bueno ahí tenerte, Pedro, en esta reunión, ¿no? Un gusto ahí volverte a ver después de bastante tiempo. Y igual que Leonardo, con Pedro todavía continuamos en este tema de investigación, ¿no? Hemos escrito ya varios papers con Pedro. Ha sido realmente una guía pero bárbara que tuve allá en Brasil, ¿no es cierto? Ha sido un profesor para mí, ¿no es cierto? Allá, junto con Leonardo, el profesor también Silva. Entonces, ha sido un gusto también pertenecer a su grupo de investigación y como les comentaba, ¿no? Creo que ahí la fuerza está en saber generar estos grupos de investigación, ¿no? Y un buen grupo de investigación siempre va a surgir con temas nuevos para el desarrollo de sus investigaciones, ¿no? Para el desarrollo y obtención de esos resultados, ¿no? Generación de papers. Un gusto, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, entonces, creo que ahí es buenas tardes y buenas noches ya, ¿no? Buenas Eh, noches también. no, noches también, bueno, entonces le agradezco mucho, Marcelo, ahí por la invitación. Y bueno, en algunos momentos yo creo que voy a medio que mezclar ahí el portugués y el español, pero voy a intentar ahí mantenerme más al español. Y no, agradecer a todos ustedes ahí. Dejar ese espacio de tiempo ahí para poder conversar. Mi presentación básicamente trata sobre un artículo, ¿no? De un alumno que es sobre comunicação veicular. É similar, não, é próxima aí ao trabalho de Marcelo, que é uma comunicação veicular entre carros, né? En nuestro caso era un alumno que era de la Marina, ¿eh? Y en la universidad siempre tenemos esa opción de, bueno, ustedes traen los temas y Seguir viendo esto si los conseguimos realizar, entonces de los Nick Molinas. podemos entrar. Y bueno, ese sería el tema que quería presentar hoy para ustedes. Perfecto. Ahí Edgar tenía que realizar la presentación de Pedro. Entonces, y ahí puedes compartir la pantalla, estimado Pedro. Ok, voy a compartirla aquí entonces. Y- Dale. Mientras tanto, te presento Pedro rápidamente, Ok. para que no quede al aire tu perfil. Ujú. Pedro es doctor Pedro González Castellanos, nacido en Cúcuta, norte de Santander, eh, muy cerca de donde yo vivo, Bucaramanga. Ah, sí. Ah, también es colombiano, también chévere. Sí, sí. Es Chévere. ingeniero en sistemas de la información por la Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Pública de Cúcuta. Maestro en ciencias en 2003 por el Centro de Estudios en Telecomunicaciones, CETUC, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Tiene un doctorado en ciencias, cursado también en el CETUC de la misma universidad, y actualmente es profesor e investigador de la Universidad Federal de Fluminense, en Brasil, desde el año 2015. Entonces, adelante, doctor González, el micrófono es suyo. Gracias, Edgar. Pueden llamar de Pedro. Ya, tranquilo, no hay problema. Bueno, como adelanté anteriormente, yo tengo las dos pantallas aquí, entonces a veces mire aquí para la derecha, me dé cuestión de la presentación.
Como adelanté, entonces es una, es un trabajo de un alumno, ¿no? Que trata sobre la caracterización del canal en la frecuencia 5.8 GHz, que es la frecuencia que está siendo utilizada ahí para la comunicación vehicular. Todavía aquí, por lo menos en Brasil, todavía no ha sido estipulada, porque es un tema que ainda está, todavía está, no está bien definido, ¿ok? Esse meu aluno, esse Paulo Victor Gonçalves Sampaio, eu como orientador e o orientador Roberto Brauer de Rena. Tá? Seria mais ou menos sumário da apresentação. Eu vou, em algumas partes, vou passar um pouco mais rápido por questão de tempo, né, para não nos perdermos o partido aí, não quitar a atenção de vocês. E essa seria a parte del sumário, né? Então, relacionado às comunicações veiculares, é uma tecnologia bastante desafiadora, né? Porque ellos tienen principalmente a cuestión de seguridad, ¿no? Un ejemplo simple, creo que la parte de la importancia de la comunicación vehicular es el tiempo de respuesta cuando puede existir alguna colisión. Si los vehículos pueden tomar alguna acción autónoma, ¿no? Pelo menos tenemos dos vehículos, un vehículo de frente frena y el conductor que está en la parte de atrás, él no consigue la acción inmediata, ¿no? Entonces, esos vehículos están se comunicando y el vehículo que está en la parte de atrás, entonces puede tomar esa acción inmediata y frenar el vehículo, evitando así las colisiones, ¿no? Entonces ahí hablamos sobre alertas de recibidas, ¿no?, entre los vehículos en movimiento para evitar esos problemas de colisión y ahí, por consecuencia, de salvar vidas, ¿no? Solo que ahí la eficiencia de la confiabilidad de las aplicaciones depende de la calidad del enlace entre los vehículos, ¿no? Cómo que ese sinal, cómo esa señal se comporta. Si nosotros pensamos la señal, siempre pensamos en la degradación de la señal por la distancia, la pérdida de la señal, ¿no? Pero sabemos que los sistemas de comunicación necesitan por lo menos un nivel mínimo, ¿no?, un nivel mínimo de comunicación. Entonces necesitamos estudiar cómo es que esa señal ela se comporta, ¿no?, en determinado ambiente. Tenemos ambientes que son avenidas, tenemos ambientes que son estacionamientos, tenemos ambientes que son calles, esquinas, árboles, cualquier elemento que exista dentro de ese canal de propagación, él va a generar una alteración de aquel señal. Y es interesante cuando Marcelo dijo que la señal es una variable aleatoria, y es eso mismo que pasa, ¿no? La señal es una variable aleatoria, a no ser que estemos en el espacio, ¿ya?, en el espacio, en el infinito, ¿no? Tenemos un transmisor receptor y ahí la pérdida de propagación realmente es debido a la ecuación de Friis, ¿no? Ahí tenemos un decaimiento con el cuadrado de la distancia, que es una cuestión un poco más determinística, ¿no? Entonces, en la cuestión de la comunicación vehicular, entonces tenemos las frecuencias que son definidas y la frecuencia es una cosa muy importante relacionada con el comportamiento de esa señal. ¿Por qué? Porque depende del comprimiento, del comprimiento de onda, ¿eh?, de la longitud de onda de cada una de esas frecuencias. Si pensamos ahí en la faja ahí de 5.6 GHz, ¿tá? Entonces estamos pensando ahí en frecuencias ahí centrimétricas, ¿no? Si pensamos en la faja de 3.5 GHz, que es la parte de 5G, tenemos comprimentos de onda de aproximadamente 8 centímetros. Entonces, los 8 centímetros, si colocamos un vaso de esos aquí, ¿no?, ese vaso él ya es una fuente de multitrayecto, ¿no?, fuente de reflexión. Si bajamos ahí para 600 MHz, 700 MHz, ¿no?, el comprimento, la longitud de onda es aproximadamente 25 centímetros. Entonces, ese vaso, ¿no?, ya no ejerce esa reflexión de la señal. Entonces, la variabilidad de la señal depende mucho también del entorno, que por consiguiente depende también de la frecuencia que puede ser utilizada, ¿no? Y ahí el tema de ese trabajo, ¿no?, que es la comunicación entre navíos, ¿no?, entre barcos. Sí, tenemos esa cuestión de seguridad, de comunicación entre carros. ¿Por qué que no puede ser utilizada también entre navíos, ¿no? Y es una cuestión de seguridad, ¿tá?
hoy no se dice directamente V2V, ¿no? Vehículo para vehículo. Hoy hablamos de V2X. X es cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se pueda comunicar, que tenga un dispositivo de comunicación, puede utilizarse, ¿no? Para la seguridad y para también otros tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, las justificativas de trabajo básicamente en la cuestión de seguridad, ¿no? Eh, del tráfico, né, entre navios, né, e questão de segurança relacionadas aí com a Marina, que é foi uma das motivações, né, do aluno de realizar esse trabalho, né, que pode ser utilizados para realizar triangulações de posição, né, e hasta identificação de los navíos, né, de los vehículos, de los navíos que se encontran dentro de uma determinada área, ¿no? Dentro del estado del arte, de quién ha estudiado ese tipo de comunicación, realmente una de las motivaciones también fue que el poco número de artículos que existen en esa línea, ¿no? Tal vez es un poco más debido a aquella falta de necesidad, ¿no? De necesidad económica. Pero algunos países, ¿no? Como China, ¿no? Ellos están realizando ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces tenemos medidas del canal en 8 GHz, en 2.2, S porque es ship to ship, ship to infraestrutura, ship to ship, né? Navio para navio, né? Nesse caso aqui na faja de nosso trabalho, que é 5.9 também gigahertz, e eles também realizam esse análise del comportamiento, ¿eh? De la señal en aquel tipo de ambiente, en el caso, el ambiente marítimo. Uno de los objetivos de trabajo también es estudiar la pérdida, ¿no? De la señal o la degradación de la señal con diferentes factores. Uno de ellos es el balance, ¿no? De los barcos, porque ahí hace con que la antena, ¿no? ella pueda perder el apuntamiento de la máxima potencia de radiación, ¿no? Entonces, a veces tenemos un modelo de propagación que basicamente você tem transmissor e receptor e você avalia, né? Avalia aí a perda de propagação com a distância, tá? Mas aqui temos um ambiente que é totalmente diferente, tá? É um ambiente onde tanto o transmissor e o receptor eles podem ter uma variação, tá? E essa variação é uma variável aleatória também, né? Então, dentro de fenômenos de propagação, existem outros tipos de influências externas que hacen con que mi señal ela varíe além de la variación normal de propagación, existen otros fenómenos que pueden alterar esa potencia recibida, ¿no? Yo tengo una disciplina de mediciones en radiofrecuencia, ¿no? Y una de las cosas que les hablo así a mis alumnos es que el sistema de medición tiene que ser conocido a priori. ¿Por qué? Porque como el canal él es aleatorio, ¿no? Cualquier variabilidad es debida al canal. Imagínense si yo no conozco cuál es la ganancia de la antena, no conozco el comportamiento de mi receptor, no conozco la potencia realmente que mi transmisor está transmitiendo, ¿no? Existe alguna descalibración, ¿no? Entonces, esa descalibración va a estar anexada a aquella potencia recibida, que en el caso de la evaluación de la potencia, ¿no? De aquellos DBMs que nosotros evaluamos, ¿no? Asociamos al canal de propagación y no es así, ¿no? Muchas veces es debido al propio equipamiento, ¿no? Y dentro de ese equipamiento de medida se encontramos nosotros también, ¿no? El humano, ¿no? Que analiza los datos, también entra en esa parte de avaliación de sistemas de medición. Entonces, aquí serían los objetivos principales y secundarios, ¿no? De ese trabajo, que es la caracterización del canal, ¿no? Caracterización del desvanecimiento en pequeña escala, ¿no? A variación rápida, que inclusive es aquella debida al fenómeno de la reflexión de los multipercursos, ¿tá? Y la variación angular, né, del propio barco, né? Aquí la variación que hace con que mi señal, né, pueda perder
el máximo de radiación de mi antena, tá? Ah, vamos lá. Sobre canal de propagação, então a gente teremos aí os principais mecanismos de propagação, né? Então eu coloquei aqui eles Mercado Livre, Espaço Livre, desculpa. É, principalmente os mecanismos de propagação são reflexão, difração, espalhamento e refracção, né? Que são os que fazem com que mi señal ella sufra algum fenômeno, alguma alteração. E esses fenômenos, eles são físicos, né? Uma das coisas que hacemos aqui, né, quando realizamos medidas, é poder entender como aquele fenômeno de propagação ela pode estar alterando a minha medida, né? Então, uma das primeiras coisas que hacemos quando fazemos uma medida é realizar uma medida em visibilidade, em espaço livre. Quando temos uma medida em espaço livre, né, e se acorda que antes eu falei do espaço, né? Se eu tenho uma medida em espaço livre, tá? A pérdida de propagação entre as duas antenas é muito próxima, é muito próxima à pérdida de propagação pelo modelo de Friis, ¿no? De la pérdida de propagación espacial por el modelo de Friis, ¿no? Y eso que me dice, ¿no? El modelo de Friis es una ecuación que ela es determinística, ¿no? Ela me da una atenuación debido con el cuadrado de la distancia, ¿no? Depende obviamente de la frecuencia, ¿no? Y de la velocidad de la luz, pero ella es determinística. Y cuando yo hago esa medida en un ambiente de propagación, ¿tá? Y esa pérdida de propagación en ese ambiente que está en visibilidad, que es una medida de referencia, ¿no? Eso me dice que mis equipamientos están funcionando de manera correcta. Y yo puedo ir a otros y comenzar a realizar mis medidas, ¿no? Con la confianza de que realmente cualquier alteración de ese señal recibido, ¿no? Es debido al canal de propagación y no a alguna alteración de mis datos, debido al sistema de medidas, ¿tá? Dentro de la medida, entonces nosotros tenemos también lo que es desvanecimiento lento y desvanecimiento rápido, ¿no? Entonces, el desvanecimiento lento es ocasionado debido al sombreamiento, ¿no? Ese sombreamiento muchas veces obedece al principio de la difracción, ¿no? Y el desvanecimiento lento. El desvanecimiento rápido, él obedece al principio de los mecanismos de propagación, de reflexión y del espalhamento, la dispersión, desculpa, de la dispersión de la señal, né? Que ainda, que assim, né? Eles são, o conjunto todo, né? Fazem com que meu sinal seja um sinal totalmente aleatório, como lo vemos aqui, né? Então, a medida que eu me desloco, me muevo, ¿no? En determinado ambiente, yo tengo una variabilidad de ese señal, debido a las diferentes componentes constructivas y destructivas de la señal. O Marcelo estaba hablando que la señal, ¿no? Tiene amplitud y fase, ¿no? Entonces, en un determinado punto, debido a aquellas múltiples reflexiones, cada reflexión yo asumo como un vector, es un vector que tiene una amplitud y una fase, que cuando ellos se suman, ¿no? Ellos pueden contribuir, si están en fase, contribuyen constructivamente, y si están fuera de fase, contribuyen destructivamente, ¿no? Como en este caso aquí, tenemos una contribución constructiva y una contribución que es destructiva, que hace que la señal, ¿no? ella tenga una atenuación, ¿no? Entonces aquí vemos una señal. Aquí no tenemos un desvanecimiento lento, pero tenemos un desvanecimiento rápido, tenemos una variabilidad, y esa variabilidad es todavía peor cuando estamos en movilidad, ¿no? Quiere decir que cuando estamos en estáticos no existe esa variabilidad. Existe sí, porque mesmo estáticos, nuestro entorno, ¿no? Está en movimiento, ¿no? Entonces, en ese movimiento, los obstáculos crean nuevos componentes de reflexión, ¿tá? Y para describir ese comportamiento de esa la señal, tenemos las distribuciones de probabilidad, Rayleigh, Rice y Nakagami, ¿tá? Faltaría colocar la normal, pero la normal es la general, ¿no? Podemos llegar a partir de cada una de ellas aquí, llegar a la distribución normal. ¿Qué me dice esa distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad de la potencia recibida de la señal me puede decir cuál es la condición de recepción, por lo menos.
si tenemos una potencia recibida que yo analizo y ella se comporta o puede ser ajustada a través de una distribución de Rayleigh, que es la primera aquí, Rayleigh, ¿no? Quiere decir que esa condición de recepción, ¿no? Es compuesta principalmente de componentes de reflexión, ¿no? O sea, de componentes de multitrayecto, de multipercurso, falo aquí multipercurso, es multitrayecto, o sea, no existe una componente que es más fuerte que las otras, ¿no? Entonces estoy en una condición que no tengo visibilidad. Si la potencia recibida ella es ajustada a través de una distribución de Rice, quiere decir que yo tengo una componente que ella es más fuerte que las otras, ¿eh? Y entonces ahí tengo una forma da distribuição daquelas potências, e através dessa distribuição eu consigo analisar qual é a minha condição de recepção. Nakagami é uma distribuição que por ter bastantes parámetros, ¿no? Ella me permite ajustar ambientes onde no se llega a una conclusión a través de Rayleigh, Rice o a través de una normal, ¿no? Y la normal que no coloqué aquí, ¿no? Quiere decir que cuando tenemos un ambiente donde yo tengo visibilidad, ¿no? Y la componente principal de potencia es la de visibilidad directa, ¿no? Ella se ajusta a través de una distribución normal. ¿Por qué? Porque si pensemos que yo tengo una potencia principal que me llega con menos 30 dBm y las componentes de reflexión llegan con 10 dB de potencia menos, ¿no? Entonces menos 40, menos 45, menos 50, ¿no? Si eu tenho 10 dB a menos, né, quer dizer que essa potência em linear, em dBm, de miliwatt, né, é 10 vezes menor. Então, quando ela se suma, constructiva ou destructivamente, dependendo da fase, né, a contribuição é muito pequena, então tem pouca variação. Então, a potência, a média da potência, né, sempre vai estar em aquela moda, né, da distribuição normal. Dentro de los modelos de propagación, entonces ahí tenemos el espacio libre, modelo log distancia, ¿tá? Modelo 2 radios y 3 radios. Cada uno de esos modelos son adecuados dependiendo las condiciones de propagación. Como en este ambiente tenemos un ambiente en visibilidad entre dos navíos, ¿no? Entonces los modelos de espacio libre es una buena aproximación. Log distancia, un modelo de referencia y 2 y 3 radios de acuerdo con el ambiente de propagación. Entonces, esos serían los dos navíos que utilizamos, ¿no? O meu aluno, por ser de la Marina, tuvimos esa facilidad, ¿tá? De colocar tanto o transmisor, esse aqui era o transmisor, y el receptor, ¿no? En la parte, la verdad, colocamos aquí en la parte de atrás, aquí, esa parte aquí, las antenas, tanto transmisor y receptora, para poder hacer esa comunicación y evitar cualquier obstrucción por algún elemento del navío. Dentro de ese setup, ¿no? Teníamos el generador y un receptor, que sería un analizador de espectro, pero como estamos analizando también posición y balance del navío, del navío, ¿sí? Necesitamos un acelerómetro que fue implementado aquí y fue integrado con el sistema de medidas. El trayecto de la medida fue hecho aquí en la ciudad de Río de Janeiro, son las dos ciudades aquí, Río de Janeiro y Niterói, y partimos desde ese punto aquí hasta ese punto aquí, próximo aquí del aeropuerto de la ciudad, de uno de los aeropuertos de la ciudad. Esa medida fue feita en trechos, porque en unos estudios pasados observamos que la pérdida de propagación ella varía de acuerdo con la aproximación o el afastamiento de los vehículos, ¿no? Entonces, también intentamos estudiar ese comportamiento dentro de la comunicación marítima, ¿no? Entonces, aquí tenemos una foto más próxima del sistema de medición satelital y de la medida del balance de los navíos. Colocamos en los dos navíos para hacer esa medida. Para quê? Para a gente poder determinar, né, como esse balanço, né, ele pode afetar esse diagrama de radiação e também como afetar
la potencia recibida, porque al final de cuentas, ¿no? Dentro de una medida, lo que nosotros tenemos es una potencia recibida y a partir de ella es que necesitamos entender, o a partir de ella es que entendemos el comportamiento de ese canal de propagación. Aquí sería una, una descripción, ¿no? de cada uno de los equipos, ¿no? Tenemos generador, tenemos una antena, cabos, o computador y los elementos que controlaban a parte de GPS y el balance del navío. O nosso analisador de espectro aí vai de 9 kg a 6.2 GHz, notebook, cabo, antena, notebook. Por que eu estou colocando isso? Porque no início, né, falei com vocês que a gente precisa conhecer a priori cada elemento del sistema de medición para poder determinar cuáles son los ganhos, las pérdidas y las ganancias, ¿no? de cada uno de los dispositivos, para así determinar mi pérdida, mi atenuación de propagación, mi pérdida de propagación. ¿Tá? Entonces sería más o menos el setup simples, ¿no? de mi sistema de medidas, né? E a partir de ellos encontramos a potência efetiva irradiada por uma antena isotrópica, né? E a partir dessa potência efetiva irradiada e a potência recebida por uma antena isotrópica, encontramos mi pérdida de propagação, porque o que realmente estamos preocupados, né, é a pérdida que passa entre esse ponto e esse ponto, né? La potencia recibida que me da el equipamiento, el equipo, es esa potencia aquí. Pero lo que realmente yo necesito para verificar y calcular a mi pérdida de propagación es el valor que está aquí antes de entrar en la antena, ¿no? Entonces, por eso es que esas ecuaciones aquí me permiten calcular la pérdida de propagación entre ese punto aquí, la potencia que sale de la antena y la potencia aquí que recibe esa segunda antena que es la receptor. Una forma de análisis aí, então, que teremos para definir, né, que modelo se aproxima mais de los dados reales, né? Então, a média quadrática, a média relativa, a média quadrática aqui absoluta, né? Então, existem diferentes métodos, a que eu utilizo mais é a RMS, né? Que é a média quadrática, que é essa aqui que é a que eu sempre, na maioria dos artigos, encontramos. Mas como isso aqui foi um estudo, né? Então, utilizamos também para realizar essa comparação. Tá? Esse aqui seria, como le dije, ¿no? Hicimos em vários trechos, e esse aqui é o resultado de nossas medidas. Uma coisa interessante aqui é que o modelo de dos rayos, né, ele me dá a pérdida de propagação, né, entre o rayo directo e um rayo que é refletido en el suelo, ¿no? En este caso el agua. Y dependiendo de esa geometría, yo tengo contribuciones que son constructivas y contribuciones que son destructivas. En ese caso aquí, teóricamente, vemos aquí que es el modelo de dos rayos, tenemos una contribución destructiva y una contribución constructiva, ¿no? Lógicamente, esse aqui é um modelo teórico, né? E dentro desse ambiente de propagação, dentro do ambiente de medidas, né, não temos realmente uma condição de uma superfície totalmente lisa, não? Temos o mar tem uma certa ondulação e também temos algumas reflexões devido a outros componentes que se encontram nesse ambiente. Pero vemos que a teoria ou la medida real, ¿no? Acompaña esa teoría, que en algunos puntos tenemos una contribución constructiva y una contribución destructiva, ¿eh? Y eso es realmente bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa comparación entre lo que es teórico y lo que es medido. Entonces aquí tenemos son seis trechos, ¿no? Entonces solo voy a comentar algunos apartes, ¿no? Prácticamente el comportamiento es muy similar porque es un ambiente en visibilidad, ¿ok? Y ahí encontramos que la pérdida de propagación
en esse trecho, né, obedece a um coeficiente de perdas de 2.3. Lembrando que o coeficiente de perdas em espaço livre é 2. Esse aqui seria um segundo trecho, né? Que também observamos também o comportamento físico, né? De la señal. En algunos puntos, né, vemos ondulaciones, né, que debido también al balanzo de las ondas y del propio navío. Y en ese caso aquí, né, es un trecho un poco más curto, né, y vemos que él llegó bien más próximo del coeficiente de pérdidas de espacio libre, né? Aquí también vemos también el mismo comportamiento y un coeficiente de pérdidas también próximo ahí a 2.3. Ahí en ese caso, na época, tinha alguns navios aqui próximos, né, a nuestros navios aqui de medidas que pode ter alterado, né, essa condição ali de recepção. Aqui passamos debaixo da puente Rio Niterói. Quem conhece aqui Rio sabe que temos esse puente aí que conecta as duas cidades. Observamos novamente o comportamento de la señal, né? Medida muito próxima à teoria, né? E aqui teremos os outros modelos também, né? Espaço livre, né? Que é a perda de propagação de espaço livre, o modelo de Friis, determinístico, o modelo dos radios, o modelo log distance, que na maioria dos casos é o que mejor se adapta a mis dados, porque é a partir de los datos que eu consigo encontrar el coeficiente de perda desse modelo. Então, acaba se ajustando melhor, ¿no? E é o que me dá menores erros, né, de aproximação. Esse é el último trayecto. El trayecto final, también observamos una variación. Y aquí en ese punto, como estamos llegando a la parte aquí del puerto, ¿no? Vemos que las contribuciones destructivas aquí no acontecen, ¿no? Mucho puede ser debido ahí a esas reflexiones, ¿no? Que están ocasionadas debido a esa estructura aquí de concreto. Mesmo comportamento também aqui nesse trecho final, né? Vemos também de novo o comportamento el comportamento físico de la medida, né? E cada um dos modelos aqui se aproximando bastante bem, ¿no? De las medidas. Es importante notar, a veces la gente dice que el modelo de espacio libre es un modelo que no debería ser utilizado. La verdad, el modelo de espacio libre es un modelo de referencia, ¿no? Él es el que me da la pérdida de propagación única y exclusivamente debido a la distancia. O sea, cualquier pérdida adicional, ¿no? Es debida a algún efecto, algún mecanismo de propagación que se encuentra dentro de aquel ambiente en donde estamos realizando la medida. Entonces, él para mí es mi referencia de mi pérdida, tanto es que es llamado la pérdida básica de transmisión, que es la pérdida debido únicamente a la distancia. Y en ese punto aquí, ¿ve? Podemos observar que tenemos una coeficiente de pérdidas, ¿no? Un poco menor, ¿tá? De 2, ¿tá? 0.1, no es mucha cosa, pero es menor que 2, ¿no? Menor que 2 que la pérdida en espacio libre. O sea que tenemos más contribuciones constructivas, disculpa, que destructivas. ¿Okay? Y ese aquí sería el compilado de todos. Entonces vemos que ahí, como comenté, ¿no? El log distancia, que es el modelo que utiliza ahí las propias medidas para encontrar el coeficiente de pérdidas y ajustar el modelo, ¿no? Es el que mejor se aproxima. Y ahí testamos también el 3 y 2 y 3 rayos, ¿no? Pero ahí entre ellos no generaron una buena aproximación, ¿no? El espacio libre, ¿no? Es un modelo que es simple de implementar y te da una buena aproximación ali a los datos medidos. ¿Okay? Bom, uma segunda parte desse trabalho foi o análise de desvanecimento rápido. Mas existe desvanecimento lento e desvanecimento rápido. O desvanecimento lento
ele é devido à obstrução, né? Então, nesse caso, como estamos em visibilidade, esse tipo de desvanecimento ele não foi observado. E aí partimos para analisar o desvanecimento rápido, que é devido a las componentes, né, de multitrayecto que se encuentran en el ambiente. Es claro, existen pocas por ser de visibilidad, pero como teníamos un equipamiento que me daba una tasa de amostraje buena, entonces decidimos encontrar cuál era esa variabilidad, ¿no? Entonces, esa variabilidad del desvanecimiento, ¿no? Como hablé anteriormente, ¿no? Tenemos el desvanecimiento que es lento debido a la obstrucción y el rápido debido a aquellas componentes de multitrayecto, ¿no? Lo que realmente medimos en una campaña de medidas, ¿no? Es ese aquí completo, ¿no? Solo que a partir de esa medida yo puedo generar tanto mi pérdida con la distancia, cuanto mi desvanecimiento lento, cuanto mi desvanecimiento rápido, ¿no? Y ese desvanecimiento rápido, él es importante porque él me da atenuaciones que son más profundas, ¿no? Entonces, podemos encontrar, dependiendo del ambiente urbano, urbanizado, tenemos unas pérdidas de aproximadamente 30 dB. ¿Y qué son 30 dB? 30 dB equivalen a 1000 veces, ¿no? Un valor, ¿no? Adicional. Dentro de essa análise de faja estrecha, ¿no? Me dan, além de, no me da, além del nivel señal recibido, ¿no? Me da también esa variabilidad de la señal, ¿no? Me da que esa variación espacial, ¿no? De la señal en función del ambiente, es claro, si estamos en movimiento, ¿no? Esa variación es mucho más rápida, ¿no? Si estamos en un ambiente con obstrucción, tenemos también una variación lenta que me determina el nivel de sombreamiento, ¿no? Tenemos una variación temporal que es debido a que deslocamiento Doppler, ¿no? Creo que Marcelo comentó ahí sobre el desvío Doppler, ¿no? ¿Cuál es la variación de la frecuencia debido al movimiento del receptor en relación a la dirección de esa componente de multipercurso, ¿no? Y también podemos observar también la despolarización de la onda recibida debido a los efectos, a los mecanismos de propagación, ¿no? Entonces, ¿cómo es obtenido ese desvanecimiento lento, rápido y mi pérdida con la distancia a través de mis datos, ¿no? Entonces, hay un artificio, ¿no? Que es llamado media móvil, ¿no? Entonces, mi medida, yo la puedo pasar por una media móvil, ¿no? Y ese resultado va a me dar una media local, ¿ok? Si hago la subtracción, ¿no? De mis datos medidos de mi media local, yo encuentro el desvanecimiento rápido, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, yo puedo analizar el comportamiento de mi desvanecimiento rápido. Para encontrar el desvanecimiento lento, relacionado con el sombreamiento, yo hago una segunda media móvil, ¿no? De esa segunda media móvil, yo encuentro que mi pérdida con la distancia, que es esa línea aquí verde, ¿no? Para obtener el sombreamiento, hago la subtracción entre esa media local de mi pérdida con la distancia. Entonces, prácticamente es como si yo hiciese duas suavizaciones de mi señal original, que es esa negra aquí, ¿eh? La primera media móvil me va a dar una media local en cada trecho, ¿eh? Hago la subtracción de mi media local, de mi medida original, obtengo únicamente el desvanecimiento rápido, la variabilidad, ¿eh? De esa media local hago una segunda media móvil, tengo mi pérdida con la distancia, ¿eh? Al subtraer la media local de mi pérdida con la distancia, obtengo el sombreamiento. Sombreamiento que en la mayoría de los casos es representado, ¿no? Por uma função de densidade e probabilidade normal, né? Então, essa desvanecimento rápido aqui, né? Vimos que ele praticamente, né? Aqui no colocamos normal, né? Mas vemos que
la componente aqui, pela forma de mi histograma aqui, né? É uma normal ou pode ser uma RICE. Por que que ficou amarelo aqui Nakagami, né? Nakagami porque Nakagami ela tem um maior número de parâmetros e por ter um maior número de parâmetros, ela se ajusta melhor. Mas vemos aqui que tanto Rice quanto Nakagami, eles ficam muito próximos, né? Em questão de ajuste del desvanecimiento rápido. ¿Okay? Influência das ondas. Né? Então, aqui, isso aqui é um trabalho do meu aluno, né? Que ele generou aí, dependendo da geometria, tentou caracterizar essa variação, né? De mi enlace. Lembra que el modelo dos rayos, ele depende diretamente das características geométricas de mi enlace. Então, ele estudou essa característica geométrica para, a partir dessa variação de ângulos, né, poder determinar, né, a variação de mis condições do enlace. Né? Então, ele analisou geometricamente, encontrou a variação a partir dessa variação desses ângulos, encontrou essa variação de altura, né, das minhas antenas e variação de ângulos para determinar qual é a influência da variação del balanço del navio, né, em função da potência recebida. Por isso que é tão importante poder determinar e poder confiar em nossos equipamentos de medição, porque a partir desses valores podemos encontrar algum outro parâmetro que consiga determinar ou consiga fazer uma melhor predição dessa potência recebida a partir das condições em quais esse link, né, esse enlace, está funcionando. Né? Durante a análise del balanço, vimos que a variação del ângulo, né, de la inclinación de los navios, era prácticamente de mais ou menos a 6 graus, né? O que no dia realmente foi um dia soleado, né? Não tinha muito balanço e infelizmente não tivemos uma alteração muito grande. Mas para el objetivo de esa palestra es importante. ¿Por qué? Porque vemos que ese ángulo, ¿no? Él obedece a una distribución normal. ¿Eh? Acaba siendo una variable aleatoria también, obedeciendo a una distribución normal. ¿Y qué hay que medir la distribución normal? La distribución normal, ella ajusta, ¿eh? Una variable aleatoria que es formada por varios eventos que son también totalmente aleatorios. ¿Eh? Entonces, dentro de cada distribución de probabilidad, dentro de cada función, existe una teoría que me determina el uso de cada una de esas distribuciones. Así como tenía Rice, Rayleigh, Nakagami de condición de recepción, yo tengo también la distribución normal. Esa distribución normal, ele me diz, oh, minha variable aleatória, né? Se é ajustada através de uma distribuição normal, é porque ela é formada, né, por contribuições de várias variáveis que são também aleatórias, né? E aí teremos aqui, então, a comparação, né, desses modelos, né, adicionando esse novo parâmetro de variação com o ângulo. Basicamente, não vimos uma diferença muito grande, né, nesse ajuste com esses modelos, mas aqui, no caso, o modelo de 3 rayos foi que se aproximou um pouco mais de los dados, né, de los dados reais, né? Então, um futuro, né, um futuro aí seria procurar um mar um pouco mais agitado para poder encontrar, né, uma variação maior desse ângulo de inclinação para realmente determinar se ele tem uma influência muito grande, né, nessa potência recebida, e a partir dessa potência recebida, o modelo de 3 rayos modificado MODI, é o modificado onde adicionamos essa variabilidade devido à angulação, né, para encontrar uma melhor aproximação de los dados, né. Também testamos esse modelo, né,
adicionando aqui um parâmetro KZ, né, que está relacionado com a variação de altura e de ângulo do meu balanço. Pero aí também, nesse caso, também não existiu, não observamos uma aproximação, uma melhoria, né? Na verdade, não observamos uma melhoria muito grande, devido a que a variação do navio ella não foi tão foi pequena, não foi tão grande, né? Relacionada com o diagrama de radiação vertical de mis antenas receptores. En conclusión, teve que el modelo log distancia, né, obteve el mejor desempeño, como le dije anteriormente, ese modelo log distancia es un modelo que tiene su parámetro de atenuación ajustado a través de los datos medidos, de los datos medidos. Entonces, él siempre va a ser uno de los mejores. Obtuvimos también que ese espacio libre, né, él tiene una aproximación muy buena para ese tipo de ambientes. El modelo de tres rayos fue eficiente, mas no presentó una mejoría muy grande, ¿no? Entonces, si quisiese hacer un análisis sobre esa medida, y si fuese una análisis rápida, yo podría utilizar la ecuación de espacio libre o modelo log distance o propio dos rayos para realizar esa análisis ahí de pérdida de propagación. A función de distribuição Nakagami se ajustou melhor a los dados de desvanecimento rápido, como observado, pero la Nakagami também foi uma boa aproximação, né? Ajustes del modelo proposto, né? Trouxe melhorias na predição do modelo 3 radios, pero não foi uma aproximação muito eficiente, né? No caso de la frecuencia 5.9, sabemos que existe una atenuación debido con el aumento de la frecuencia. Ya se presentó una frecuencia eficiente, ¿no?, en ese tipo de propagación, y para comunicaciones un poco más curtas, de 2, 5 kilómetros, ¿no?, es una buena opción ali para ese tipo de servicio, ¿no?, enfocado a la seguridad, no focado a la comunicación, ¿no?, entre a comunicación en sí, de envío de datos, ¿no? Pero sí en esa comunicación de envío de informaciones, ¿no?, eh, que aseguran un convivio, ¿no?, en ese tránsito de vehículos. A sugestão desse trabalho foi, então, utilizar também, fazer uma medida com infraestrutura, tá? Utilizar outro tipo de ambientes, avaliando essa influência, né, do mar um pouco mais agitado. Talvez utilizar outras fases de frequência, e também utilizar talvez outros ambientes, né, onde exista talvez alterações meteorológicas, né, que puedan alterar aquela perda de propagação. Por que se escolheu um ambiente que era em visada, com visibilidade, não sei, cielo claro, tá? É porque enquanto temos um maior número, né, de variáveis externas, tá, es más difícil podermos analizar, ¿no?, aquellas condiciones, mecanismos de propagación, ¿no?, físicos, ¿tá?, en una determinada comunicación. Entonces, a veces cuando comenzamos y quitamos un poco esos fenómenos externos que hacen con que nuestro señal varíe más, tenga una mayor alteración, ¿no? Entonces, ahí podemos analizar de una mejor manera aquellos mecanismos que realmente están presentes en la mayoría de los casos, como las reflexiones. Bom, sería básicamente isso que tendría para presentar. Agradezco ahí la atención de todos y, bueno, estoy aquí para preguntas. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, muy, muy interesante. Am, Abrimos para un par de preguntas, si hay preguntas, para aprovechar la presencia de Pedro. Sí, ahí tengo una consulta, estimado Pedro. Con Ujú. respecto a las medidas que tuviste en los navíos, ¿no es cierto? No sé si es que, igual que como cuando nos pasó alguna vez, ¿no? Realizar la campaña de medidas en el barrio de Gavia,
existía una lagoa, ¿no? Entonces actuaba con una especie de canal, ¿no? Entonces pasaba de que a medida que nos íbamos distanciando y pasaba el lago, la señal incluso llegaba reforzada, ¿no es cierto? Entonces, no Sí. sé si has visto ese refuerzo de la señal una vez que tú realizaste estas campañas de medidas en el mar. Sí, acaba esas contribuciones aquí, ¿no? Contribuciones constructivas son debidas a ese efecto, ¿no? Inclusive estoy yendo aquí para atrás para comentar ese aquí, ¿no? La universidad donde yo trabajo queda aproximadamente aquí, más o menos por aquí en ese punto, ¿no? En ese punto aquí donde está el mouse. Próxima de mi universidad, por lo menos aquí, próximo aquí del campo, existen, pues tiene la cobertura celular, ¿no? Pero próximo aquí del mar, ¿no? Claro, ainda está en la carretera aquí, ¿no? Del mar, aquí. Nosotros tenemos cobertura de antenas de comunicación celular que vienen de aquí del Río de Janeiro. Entonces, aquí entre esos dos puntos tenemos, sei lá, más o menos unos, sei lá, yo creo que ese puente tiene 3 kilómetros, debe tener unos, sei lá, uns 6 kilómetros más o menos, de aquí, de ese punto a ese punto aquí, más o menos, 6 kilómetros. Y la señal que llega aquí en mi celular, es una señal que viene de estación radio base, de este lado, y no de estación radio base próximas aquí más próximos aquí del campus de la universidad. Pero es debido a eso, a las componentes constructivas, ¿no? Que cuando reflejan el mar, ¿no? Ella viene con más incidencia, se suman con la directa, ¿no? Y acaba contribuyendo constructivamente, así como está aquí, ¿no? Tenemos contribuciones constructivas allí, pero si vemos una diferencia aquí entre 110 y 120, ¿no? Son 20 dB, ¿eh? Son 100 veces, si pensamos en dBs, ¿no? Entre ese punto y ese punto aquí, la diferencia son 100 veces más, ¿eh? Como si tuviese un watt y aquí recibiese 100 watts, ¿no? La diferencia es bastante grande en una distancia, bueno, aquí es 50 metros, ¿no? Excelente, muchas gracias, Pedro. Buenísimo. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. No sé si alguna otra pregunta para ir cerrando. Bueno, nuevamente, muchas gracias al doctor Marcelo y al doctor Pedro por sus presentaciones. Am, el formulario de asistencia se les ha facilitado. Tienen algunos problemas de accesos, entonces no sé, Marcelo, si los puede modificar. Muy bien. Entonces, vamos a enviar el link al grupo, ¿está bien? Sí, lo podemos enviar al grupo directamente. Muy bien. Quizá pueden tratar nuevamente. Yo tuve acceso sin problemas. Tal vez por la afiliación del correo. Tal vez sea ese el problema. Lo vamos a revisar y lo enviamos entonces al grupo de WhatsApp. Ujú. Ok, Perfecto. bueno, yo creo que ya con eso estaríamos culminando la sesión de hoy y el workshop en general. No sé, Marcelo, si quieres dar unas palabras para culminar el workshop. Bueno, simplemente agradecerles ahí al doctor Calderón, ¿no? A ti, estimado Edgar, por todo ese empuje que nos has dado en todas estas reuniones, a los profesores también, Roberto, Yuri, ¿cierto? Los ponentes ahí de Río de Janeiro, a Pedro, a Leo, ¿no es cierto? Que nos han estado acompañando, a Gustavo también, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo de varios profesionales que en realidad el objetivo ha sido motivar este tema de la investigación, orientado en esta vez a temas de telecomunicaciones. Vamos a continuar trabajando para que el siguiente año sea orientado hacia alguna de las áreas de la ingeniería, ¿no?
Entonces, con el objetivo siempre de fortalecer nuestra investigación. Al final de cuentas, todos los que hemos participado hemos surgido de estos programas de posgrado y tenemos esa mentalidad de que a la investigación hay que darle este tipo de recursos, hay que darle este tipo de encuentros, ¿no es cierto? Como para que uno pueda continuar con su investigación, ¿no? Entonces, me parece que es un aporte muy bueno el que se realizó, ¿no? Reuniendo a ponentes realmente con un trabajo excelente, con un currículum muy prestigioso, ¿no? De cada uno de ellos y con su gran contribución que ellos realizan en este ámbito de la investigación, ¿no? Con sus papers y documentos y bueno, que ahora nos han podido presentar cada uno de ellos las publicaciones que han realizado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una excelente práctica la que se realiza con nuestros colegas ahí de la UPB. Continuemos con este impulso, ¿no es cierto? Y agradecerles también a todos los que nos apoyan, porque al final de cuentas, si esto lo hacemos justamente para nuestros estudiantes, ¿no? Con todo el aprecio, el cariño del mundo, ¿no? Y que realmente les sirva para sus publicaciones, para su investigación y que esto realmente les ayude a tal vez formar parte de estos programas de posgrado en el extranjero, ¿no? De hecho, es de que una investigación, como les comentaba, un paper es la mejor carta de presentación que puedes tener, ¿no? Para en el momento en el que estás postulando alguna beca en el extranjero. Entonces, bueno, estamos apostando a eso, ¿no? Dándoles esa opción con estos temas de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, agradecerles y los esperamos también el próximo año. No sé si Humberto, tienes algunas palabras también para decir. Estás con tu micrófono apagado. Ah, doctor Molina, primero agradecerle a usted que usted es el impulsor de toda esta iniciativa y felicitarlo porque ha sido un lindo congreso que nos ha ayudado a recordar o a aprender muchas cosas nuevas. Así que adelante, ¿ah? Y adelante también, Edgar, Gracias. con ese impulso que das desde la UPB allá, desde Santa Cruz. Y muchas gracias a los expositores por tan lindas charlas. Gracias, gracias, Doc. Igual yo agradecerles a todos. Siempre es bueno, bonito trabajar con mis amigos de La Paz. Y pienso que la mejor manera de cambiar el país es a través de estas cosas que realmente demuestran que sí se puede hacer ciencia en Bolivia, ¿no? Y hay que seguir adelante. Nos vemos en una siguiente ocasión y el Doc está gritando aquí que por favor que sea en control. Excelente, yo creo que sí, ¿no? Podría ser ahora, necesitamos encontrar ponentes en procesos estocásticos en esta área de control. Esa es Eso la se encarga tarea el del Doc. próximo año. Hasta luego a todos. Muchas Hasta luego, gracias. un saludo. Saludos, Pedro. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao, cuídense.